Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno es el Señor que nos permite estar nuevamente entrando a sus hogares para poder llevar esta bendita palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso que se llama Jabes. Y creo que tú has oído en alguna oportunidad sobre este hombre de fe, pero hoy vamos a darle también una perspectiva diferente y obviamente pues el Señor nos va a seguir hablando como todas las noches. Quiero como siempre pedirte que tú me envíes un mensaje, un saludo. Si tú tienes alguna necesidad o alguna petición, pues tú me puedes escribir ahí para poder orar por ti al finalizar la enseñanza. Y te quiero recordar que es muy importante que ahí en tu pantalla aparece un cuadrito que dice compartir, para que tú puedas compartir estas enseñanzas pues con aquellas personas que tienes agregadas ahí a tu muro, a tu Facebook, y obviamente principalmente con nuestros familiares. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso que se llama Jabes. Algunos pues ya lo han oído mencionar, otros no, pero de todas formas el Señor siempre nos sigue revelando, siempre nos da de su palabra para que nosotros podamos seguir creciendo y recibiendo lo que Él tiene para cada uno de nosotros hoy. Muy bien, entonces vamos a comenzar entonces con el tema. El tema para esta noche se llama Jabes. Y quiero comentarte que Jabes es una de las biografías más breves, más cortas que hay en la Biblia. Yo diría que quizás la más breve. ¿Por qué? Porque solamente consta de 2 versículos. Fíjate bien, 2 versículos nada más es todo lo que tiene la biografía de este hombre, de este varón. Sin embargo, en esos dos versículos, Dios nos va a enseñar mucho, Dios nos va a seguir hablando y va a ser de mucha bendición. Y aparte de esto, fíjate que esta biografía de este hombre que se llama Jabes está catalogada como una perla perdida, así como tú lo ves, una perla perdida. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al libro de Crónicas, en el capítulo 4, tú vas a encontrar una cantidad de nombres, quién fue hijo de quién y tuvo tantos hijos y tal mujer le dio, y solo nombres bien raros. Fíjate bien, que cuando tú los empiezas a leer, son tan raros los nombres y que no te dicen absolutamente nada, que por lo general uno resulta brincándose todos los nombres esos para poder leer quizás algo más sólido. Pero en medio de ese montón de nombres, porque hay cantidad, tú lo tienes que ver, en medio de ese montón aparecen estos 2 versículos, que por eso es que esta biografía es tan extraña, porque la mayoría se brinca todo eso y pasa por alto, vamos a decirlo así, esta gran historia de Jabes. Y solamente alguien que leyó todos los nombres, así como lo es, que leyó todos los nombres, se encontró con estos 2 versículos. Entonces, yo te podría decir, porque es una perla, bueno, porque está en medio de todo ese montón de nombres, pero también es algo que está como en un paréntesis, o está descontextualizado. Fíjate bien. ¿Por qué? Porque al llegar al nombre de Jabes, Dios se tomó el tiempo, fíjate bien, para escribir 2 versículos que hablaran sobre la vida de él. Y entonces por eso es que esto es tan extraordinario, por eso es que esto es tan importante, que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene el día de hoy para cada uno. Entonces, si tú tienes tu Biblia ahí o tu celular, yo te voy a pedir que vayas al primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Ya te dije, antes de los versículos estos que te voy a leer, que son 2, hay un montón de nombres, una cantidad. Y después sigue otra fila. Pero aquí Dios hace un paréntesis hermoso y nos habla de esto. Entonces dice, y Jabes
fue más ilustre que sus hermanos, al cual llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Eso es prácticamente todo lo que Dios habla sobre este hombre. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que en medio de todo esto Dios quiere hablarnos, quiere decirnos cosas muy importantes, porque por algo Él dejó estos 2 versículos que, como te decía, es la biografía más corta que hay. Y en medio de un mar de nombres, y está prácticamente como fuera de contexto o como un paréntesis quizás en medio de tanto nombre. Pero si tú te das cuenta, aquí Jabes, primero, él tenía un inicio que pareciera ser que todo iba a ser en contra de él. El testimonio de su madre, fíjate bien, es que fue un parto que pareciera ser que se iba a complicar, o más bien se complicó, en donde su vida corría peligro la vida del bebé. Recuérdate que en aquel tiempo, estamos hablando de hace más de 2500 años, no es como hoy, que con mucho respeto, ¿verdad? Pero un gran porcentaje de mujeres que dan a luz hoy lo hacen por cesárea, ¿verdad? En el tiempo aquel no existía eso. Y entonces él venía con todas las de perder. Sin embargo, él tenía propósito en Dios. Dios no permitió que esta vida se frustrara. Dios ya sabía que nos iba a bendecir en esta generación. Fíjate bien, 25 siglos después, 2500 años después, la vida de este hombre iba a bendecirte a ti y a mí. Y precisamente porque tenía un propósito en esta vida, Dios permitió contra pronóstico que viniera. ¿Para qué? Para que pudiera ser de bendición para otros. Es la misma historia que ha sucedido contigo. La palabra de Dios dice que Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para que vinieras en este tiempo, en esta generación. Y posiblemente tú quizás no sabes cuántas veces el diablo trató de frustrarte, cuántas veces el diablo trató de abortarte, qué situaciones se dieron, fíjate bien, para que tú no pudieras estar hoy. Pero estás aquí hoy y estás oyendo esta palabra de Dios porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y no solamente quiere bendecirte a ti, así como a Jabes, sino que a través de tu vida, Él quiere bendecir a otros. Y te quiero decir que muchas veces uno piensa que para ser de bendición para otro, uno tiene que ser una persona muy encumbrada, tiene que ser una persona que está caminando sobre el agua quizás, o que tiene que ser muy famosa o de mucho renombre. No, fíjate que no. De hecho, Dios quiere que primero seamos de bendición para nuestra casa. Y lo cierto es que así como Él vino contra pronóstico a este mundo, igual nosotros. Pero como nosotros ya estábamos en la mente y en el corazón de Dios, sucedió todo lo que tenía que suceder para que tú pudieras estar en este tiempo, fíjate bien, y ser de bendición para muchos. Entonces, este Jabes, lo primero que hizo, fíjate bien, fue que en un momento dado de su vida, él empezó a oír de un Dios poderoso, de un Dios bueno, de un Dios que respondía a las oraciones, de un Dios de pactos, fíjate bien. Y él hace más o menos el mismo pacto que hizo Jacob en el principio, porque recuérdate aquí que ya estamos hablando de alguien que ya pertenecía al pueblo de Dios, pero ellos ya conocían los pactos que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces viene él y dice, bueno, si Dios prosperó a Jacob, si Dios le respondió a Jacob, si Dios lo protegió,
lo proveyó, ensanchó su tierra y todo. Bueno, yo también soy hijo de Él y entonces yo tengo fe que es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es mi mismo Dios. Y dice la palabra exactamente eso, que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, que no hay variación ni cambio en Él. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y ahora, fíjate bien, nosotros somos sus hijos y nosotros debemos de entender y creer que ahora Él está también a favor tuyo y a favor mío. Por eso es que nosotros nos podemos acercar con libertad, entendiendo y sabiendo que los pensamientos de Él son pensamientos de bien. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con él? Jabes oyó el mensaje correcto. Jabes oyó que había un Dios de pacto, que había un Dios bueno, un Dios que lo podía bendecir, un Dios que lo podía prosperar. Y precisamente ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Fíjate bien, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia. Y aquí es en donde cuando las personas oyen este bendito evangelio, esta bendita palabra de Dios, entonces quieren acercarse a ese Dios bueno. Saben que tienen necesidad, fíjate bien, y creen que hay un Dios que los puede ayudar. Entonces, fíjate bien que primero Jabes, él oye y sabe que hay un Dios que puede ayudarle. Segundo, Jabes sabía que tenía una necesidad. Bueno, aquí es donde el Señor Jesucristo dijo, fíjate bien, que hay algunos que son ciegos, pero que ellos no saben que son ciegos. ¿Qué quiere decir eso? Que no reconocen su necesidad. Y hay un dicho por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo cierto es que hay quienes que tienen mucha necesidad, pero ¿sabes qué? No quieren reconocer su necesidad. ¿Por qué? Por orgullo. Muchas veces hay en nuestro corazón altivez, arrogancia, y no queremos, fíjate bien, humillarnos delante de Dios, porque la única forma en que nosotros nos podemos presentar delante de Dios es reconociendo nuestra necesidad. Y cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, entonces acudimos con un corazón contrito y humillado. ¿Sabes cómo es esto? Más o menos. Da risa, pero lo voy a comentar. Es cuando el Señor Jesucristo les estaba hablando a los fariseos y a los legalistas de aquel tiempo y les dijo a ellos que cuando conocieran la verdad los haría libres. ¿Así? Y entonces vienen ellos y le dan esta respuesta, fíjate bien, que está a todas luces sin ninguna verdad. Le dicen ellos, nosotros esclavos ni somos esclavos de nadie, para que ahora tú nos vengas a hablar sobre una verdad que nos va a hacer libres. Así. Y bien, que como pueblo habían sido esclavizados por cuanto imperio había caminado por esas tierras. Así, es más, hasta pueblos más pequeños que ellos los esclavizaban cuando ellos se apartaban de Dios. ¿Por qué? Porque estaban caminando solos, sin Dios y sin esperanza. Y se les olvidaba que en ese mismo momento estaban siendo dominados por Roma. Y la bota de Roma la tenían en la nuca. Y vienen ellos a decirle a él que nunca fueron esclavos y que en ese momento tampoco. Obviamente que el Señor les estaba hablando sobre la esclavitud del pecado, pero ellos tenían un velo y no querían aceptar su necesidad. Por eso es que Él vino, ¿a quién? A los enfermos y no a los sanos. Eso quiere decir a aquellos que no quieren reconocer su necesidad. Muy bien, volviendo a Jabes, él reconoce que tiene necesidad. Nosotros también debemos de reconocer que siempre vamos a tener necesidad de Dios. No importa qué tan bien esté tu matrimonio, no importa cuánta salud tú tengas, no importa
qué bien esté tu núcleo familiar, qué bien estén tus finanzas, la empresa, el negocio, no importa qué lindo se mire todo, fíjate bien que nosotros siempre vamos a tener necesidad de Dios, siempre somos necesitados de Dios, siempre nosotros tenemos que tener esa humildad y reconocer que estamos dependiendo de Dios 100%, porque esta vida es tan incierta que ahorita nosotros podemos decir algo y dentro de una hora, media hora, en 5 minutos nos da un vuelco la vida. Y eso quiere decir que nosotros debemos de entender que ahora estamos dependiendo en todo de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros pues vengamos delante de Él siempre reconociendo nuestra necesidad de Él. Entonces, aquí vemos que Jabes hace básicamente 4 pedidos. ¿Qué es lo que pide Jabes? Primero, él suplica por la bendición. Y ya oímos, ¿verdad?, que Dios lo bendijo a él. Ahora, quiero aquí hacer un paréntesis bien breve. ¿Por qué? Porque recuérdate que en el antiguo pacto, fíjate bien, había un principio. El principio de la bendición era en el antiguo pacto. Si tú obedeces, si tú haces y si tú cumples con todos los mandamientos, con todas las ordenanzas, con todos los preceptos, con todas las directrices, con todo lo que Dios había mandado en la ley de Moisés, entonces Él te bendecía. ¿Eso qué quiere decir? Que era una bendición condicional. Si tú obedeces, si tú cumples, si tú te portas bien, entonces yo te bendigo. Ese era el trato que tenía Dios con el pueblo de Israel a través de la ley de Moisés. Pero estaba la otra cara de la moneda. Si tú te portas mal, si tú no cumples con los mandamientos, si tú no cumples con mis ordenanzas, si tú no cumples con mis estatutos, entonces te voy a maldecir. Y estaba el chorro de maldiciones ahí. Fíjate bien, ese es el pacto o el antiguo pacto, o esa es la dinámica de la ley. Muchos, fíjate bien, muchos quieren traer esos principios a la iglesia hoy. Y entonces vienen y le quieren decir a los cristianos, a los hijos de Dios, si tú haces esto, si tú haces lo otro y si tú cumples con esto, entonces Dios te va a bendecir. Pero si tú te portas mal, no haces esto, no haces lo, entonces Dios te va a castigar, Dios te va a maldecir. Bueno, déjame decirte que el principio de la ley lo quieren introducir en la iglesia. Ahora, ¿por qué decimos que ahora la bendición en el nuevo pacto, ya según la gracia, ya según lo que el Señor Jesucristo estableció, es diferente? Bueno, es bien fácil. Déjame decirte que en Efesios capítulo 1, verso 3 dice que Dios primero te escogió desde antes de la fundación del mundo para este tiempo, y dice que te ha bendecido con toda bendición. ¿Eso qué quiere decir? De que la bendición Dios ya te la da. Ahora tú eres un bendecido de Dios, fíjate bien, y no porque hiciste o porque dejaste de hacer, sino porque creíste que Jesús es el Hijo de Dios, fíjate bien. Y entonces la bendición en el nuevo pacto es ahora a través de la fe en el Hijo de Dios. Ya no sigue siendo por obras. De hecho, tú ya eres bendecido. No es que Dios te va a bendecir hoy, no, sino que la Biblia dice que Dios ya nos bendijo. De hecho, me gusta mucho la respuesta a un saludo que tiene una denominación bien grande, que cuando les preguntan a ellos, ¿cómo estás? Fíjate bien, la respuesta de ellos es bendecido, prosperado y en victoria. ¿Por qué? Porque eso está en la palabra de Dios que Él ya nos dio. Tú ya eres un bendecido. En el antiguo pacto, fíjate bien, la gente sí pedía por la bendición. Obviamente que también en algunas iglesias
se ha estado practicando esto, pero es por desconocimiento. Y voy a mencionar algo aquí que quizás te va a dejar algo frío, pero así como existe un velo con la bendición, cómo se da o cómo tú la puedes recibir. Hoy me envía alguien, ¿verdad?, que salió un post en donde dicen: los cristianos deberían de hablar conforme a la palabra de Dios y no deberían de decir cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Y ponen el versículo ahí, y a mí me parece muy bien, así tiene que ser. Nosotros tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, no hay vuelta de hoja, pero tenemos que entender también qué es lo que Dios está diciendo en su palabra. Este post tiene que ver con que muchos en la iglesia de hoy, por lo menos conmigo y uno que otro por ahí, cuando saluda a alguien no le dice Dios te bendiga, sino que yo digo simplemente bendiciones. Antes sí yo decía Dios te bendiga porque así me habían enseñado, fíjate bien, obviamente ya hace casi 25 años que yo me inicié en una iglesia muy, ¿cómo te podría decir?, legalista quizás. Y entonces todo era Dios te bendiga, y muchas veces hasta se me sale Dios te bendiga, Dios le bendiga. Y cuando nosotros hablamos así, es como que si no estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ya somos bendecidos. Entonces, cuando tú le dices a un cristiano, a un hijo de Dios, que ya fue bendecido con todas bendiciones, y tú le dices Dios te bendiga, es como que si le estás diciendo, mira, lo que dice Dios que ya te bendijo, no es cierto. Y entonces, cuando saludamos a un hijo de Dios con Dios te bendiga, pareciera ser que no estamos hablando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde sale que toda la iglesia hoy, cuando se saluda, dice Dios te bendiga? Bueno, déjame decirte que eso está en la Biblia. En la Biblia dice que cuando tú vayas a saludar a alguien o a bendecir a alguien, bendiga. Ahora, ¿en dónde está eso? Bueno, ya sabes cuál es la respuesta. La respuesta está en la ley de Moisés. Cuando el sacerdote que fungía en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, quería bendecir a alguien, lo que decía era Jehová te bendiga o Dios te bendiga. Y oye bien, ese saludo sacerdotal de la ley lo introdujeron en la iglesia, y ahora nosotros damos un saludo, Dios te bendiga, así como funcionaba en la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés sí era Dios te iba a bendecir si tú te portabas bien, porque ahí no eran bendecidos todos, ahí solamente habían bendecidos los que se portaban bien y maldecidos los que se portaban mal. Entonces ahí sí funcionaba Dios te bendiga, pero en el nuevo pacto tú ya eres bendecido de Dios. ¿Y dónde está eso? Bueno, si tú vas a Números capítulo 6, verso 22, que esa es la pura ley de Moisés. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos los principios de la gracia, pero que también conozcamos la ley de Moisés, qué es lo que dice, para saber si no dentro de la gracia estamos practicando algunas cosas que son de la ley. Por ejemplo, en Números capítulo 6, verso 22, oye bien, dice, Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Dios te bendiga. ¿Cómo la oyes tú? Mira, esto solamente lo saben aquellos que se han tomado, vamos a decirlo así, el tiempo, primero de leer qué es lo que dice la ley, y segundo de interpretar correctamente qué es lo que dice la Biblia.
¿Por qué? Porque ahí está bien claro. Aarón era el sumo sacerdote según la ley de Moisés. Y sus hijos eran los sacerdotes. Y cuando bendigan a su pueblo, tú les tienes que decir, Dios te bendiga. Y ese es el saludo incluso que se maneja hoy dentro del nuevo pacto, dentro de la gracia. Pero eso es una bendición o un saludo de la ley. En el nuevo pacto, ya te lo dije, Efesios 1:3 dice, tú ya sos bendecido. Tú ya estás prosperado, tú ya estás en victoria, no estás por ser bendecido, ¿no? Por eso es que cuando yo saludo, simplemente digo bendiciones. Hay quienes dicen, he oído por ahí, Dios aumente tus bendiciones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, te está diciendo que ya eres bendecido y que Dios va a aumentar. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque cada quien puede darle una interpretación, pero aquí lo que importa es que hablemos exactamente lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, regresando entonces a Jabes, él pidió que lo bendijera a Dios. ¿Por qué? Estaba en la ley de Moisés. Pero déjame decirte que tú ahora ya estás con toda la bendición de Dios. Luego viene él y le dice que quiere que ensanche su territorio. Fíjate que ya vivía en Canaán, tú ya vives en la Canaán espiritual, tú ya estás ahora en la tierra prometida, tú ahora ya estás del otro lado del río. Sin embargo, aquel Canaán todavía tenía muchas cosas que conquistar, o sea, había muchas tribus que todavía no habían sido conquistadas. Ya hace unos días yo te hablé sobre Gedeón y sobre Caleb, que Caleb tenía que ir a conquistar parte de Canaán en donde habían solamente gigantes. Bueno, nuestra Canaán, déjame decirte que todavía hay muchas cosas que nosotros tenemos que conquistar aún, y nosotros tenemos que estarle pidiendo ayuda a Dios para vencer muchas cosas. Fíjate bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que tú también tienes un ministerio, tú tienes muchas cosas que hacer en esta vida, tienes un propósito de Dios, tú tienes que tener visión, tienes que tener metas, tienes que tener objetivos. Fíjate bien, tú tienes que tener un propósito para vivir esta vida, independientemente qué edad tengas, independientemente cuánto sepas, independientemente cuánto tengas, independientemente si tienes salud o no. Fíjate bien, tú tienes que comprender que estamos en pie de guerra aún, estamos estableciendo el reino de Dios en esta tierra. La imagen de Cristo está siendo establecida en ti y tenemos que seguir creciendo, fíjate bien, en el conocimiento de Dios, en la gracia, en la imagen, en multiplicación, en cantidad. Bueno, aquí Jabes le dice a él, extiende mi territorio. Bueno, nosotros ahora sabemos que hemos sido llamados para conquistar. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Fíjate bien, no es que nos van a estar derrotando, que vamos a ir para atrás, no. Nosotros dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aquí es donde tú tienes que empezar a creerle a Dios, que es lo que Él ya dijo con respecto a ti. Y si Él dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, tú te tienes que ver que vas que para adelante, no vas para atrás. Vas conquistando. Obviamente que cuando alguien dice que es vencedor es porque ha peleado, ha batallado, muchas veces ha habido resistencia, y nosotros estamos sometidos también a muchas batallas, a muchas pruebas, a muchas luchas. Y aquí es donde nosotros le pedimos siempre a Dios que nos ayude, ¿verdad? Para poder conquistar, para poder ampliar. Conquistando tierra, estaban honrando a Dios. Bueno, aquí hay gentiles en Puerto Barrios. Hay 120,000 gentes. De esas 120,000 gentes solamente hay 20,000 cristianos. 100,000 cristianos, 100,000 gentes aquí no conocen a Cristo. Solamente hay 20,000 cristianos. Mira, aquí tú le puedes pedir a Dios que te ayude con ese ministerio. Recuérdate que tú fuiste llamado
a anunciar las virtudes, y es un llamado universal. No solamente es para los pastores, solo es para los líderes, solamente es para los que saben Biblia. No, este es un llamado universal desde el más chiquitito hasta el más grande, y podemos pedirle a Dios que nos ayude a ensanchar nuestro territorio. Pero también Jabes le pidió dirección a Dios. Fíjate que en aquel tiempo, porque estamos hablando aquí del nuevo pacto, esa dirección divina no es como la de hoy en el nuevo pacto. Este es otro principio. Allá yo te expliqué que el Espíritu Santo venía de cuando en cuando y se posaba sobre una persona. Fíjate bien, podía ser un profeta, podía ser alguien que Dios iba a utilizar por un periodo muy breve de tiempo para hacer algo. Fíjate bien, para hacer algo en particular, y luego lo abandonaba. Tremendo esto. Pero la palabra de Dios en el nuevo pacto nos dice que el Espíritu Santo ahora vino para morar en ti. Y fíjate que ahora es el Espíritu Santo que te da esa guianza divina. Ahora tú tienes al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Ahora tú tienes la bendita palabra de Dios. Hace unos 50 años para atrás, 100 años, 200, de ahí para atrás, era prohibido leer la Biblia. Fíjate bien, prohibido. Pero dice que esa bendita palabra es lumbrera a nuestros pies, o sea, nos guía para poder caminar. Jabes no tenía esa oportunidad allá, porque la gran mayoría de gente no sabía ni siquiera leer. Así, no existía enrollo. Mira, generaciones vinieron y se fueron sin ver ni siquiera un rollo, sin conocer exactamente la ley de Dios. Hoy en día no hay cristiano que no conozca la Biblia. No hay cristiano que no tenga en su celular o una Biblia de papel, etcétera, etcétera, en donde esté la bendita palabra de Dios. Nosotros estamos bendecidos, nosotros estamos prosperados, estamos en victoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti, y la palabra de Dios ahora la tienes en tu mano, y la tienes en tu mente, y la tienes en tu corazón. Hay que pedirle guianza a Dios. Obviamente nosotros también necesitamos ser guiados. Imagínate tú, si en este tiempo, con toda la bendición que tenemos, muchas veces nos cuesta encontrar la guianza en Dios. Ya te imaginas con Jabes. Sin embargo, Jabes pudo encontrar la guianza de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia dice que Dios le respondió, que Dios sí cumplió con todas las peticiones que él le hizo. Entonces, si Dios cumplió eso, ahora cuánto más nosotros. Fíjate bien, de que el Espíritu Santo está morando hoy, que Dios ha preparado su bendita palabra para que nosotros la podamos tener en nuestras manos. Y también dice la Biblia que también Él ha levantado ministerios, ha levantado hombres, fíjate bien, pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, en este tiempo. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. En aquel tiempo no existía eso. Mira, Dios en el nuevo pacto, Él se ha ocupado de que tú estés realmente bendecido, de que tú estés en victoria, de que la palabra de Dios llegue a tu mente y a tu corazón, y se ha provisto, fíjate bien, de todo lo que necesitemos, todo lo que necesitas tú para encontrar esa guianza o esa dirección divina. Y por último, Jabes también le pidió protección. Fíjate bien. Y definitivamente que nosotros también sabemos que estamos en la mano de Dios. Tu vida, tú estás en la mano de Dios, y dice que nadie te va a poder arrebatar de la mano de Él. Él está rodeándonos, fíjate bien, con un vallado de ángeles. Él te ha rodeado a ti con su amor, con su misericordia, con tu gracia. Él te ha rodeado a ti con un muro
y un antemuro, fíjate bien, Él es tu torre fuerte, Él es tu ciudad de refugio. Tu alma, tu vida está guardada en Él. Antes la gente tenía que suplicar. Obviamente también nosotros nos presentamos ante Él pidiéndole también protección, que nos guarde más ahorita con este virus, ¿verdad?, que anda por ahí. Lo cierto es que tú te tienes que saber guardado en Él. Tú te tienes que ver a ti que tú estás en su mano, fíjate bien, y que de su mano nadie te podrá arrebatar, y que todo está en control de Él, bajo la soberanía de Él. Y Él ha prometido que no va a permitir que venga algo que esté más arriba de tus fuerzas o de tu fe. No va a venir que venga algo que tú no puedes soportar. Él ha prometido que si viene algo, eso mismo lo va a convertir en bendición. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos sujetos a vicisitudes. Estamos sujetos a aflicciones, aún hasta que nos enfermemos quizás. Pero recuerda que todo está bajo el imperio de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que seguir confiando y creyendo que Dios está en control de todo. Y al final, ¿qué dice? Dios le respondió a Jabes. Mira, le respondió tanto, y este varón llegó a ser tan ilustre que hubo una ciudad, fíjate bien, que le pusieron el nombre de Jabes. ¿Sabes tú hoy en día qué es lo que tienes que hacer tú para que un presidente decida ponerle tu nombre a una ciudad? Bueno, tienes que ser algo excepcional. Tienes que ser muy, muy ilustre, porque a lo mejor cuando hay alguien sobresaliente, le ponen su nombre a una escuela, a un puente, a un gimnasio, un estadio, ¿verdad? Pero para que le pongan el nombre de alguien a una ciudad, tiene que ser alguien que ha sido bendecido, ha sido prosperado y que está en victoria. Y Jabes, fíjate bien, estuvo en esa posición porque creyó y le pidió a Dios. Hizo un pacto con Él y Dios le respondió. Y se puede decir de que este fue un hombre que trascendió su generación. Y todo porque él había oído hablar de un Dios bueno y decidió depositar su confianza en Él. Entonces, Dios es un Dios que nos conoce, que te conoce, pero sobre todo Él anda buscando esa fe. Él anda buscando que nos acerquemos a Él con un corazón sincero, reconociendo nuestras necesidades, sabiendo de que Él está por ti, Él está para bendecirte, Él está para abrir los cielos, para seguir dándote más bendición. Entonces, con esto quiero terminar. Hay quienes en la iglesia, así como dice la Biblia, hay quienes que piden pero no reciben. Fíjate bien. ¿Y por qué no reciben? Tú ya lo sabes, porque piden mal. Hay otros que no reciben no solamente porque no piden, no porque no pidan bien, sino que porque piden mal. Pero también hay algunos que piden pero sin fe. Solamente la misma necesidad los lleva a ver hacia arriba, pero realmente no tienen esa fe, y aquí es donde sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que piden pero dudando, y definitivamente que con duda no vamos a obtener absolutamente nada de Dios. Entonces aquí tenemos que Jabes era un hombre que tenía todo en su contra. Igual tú, un día tú estabas muerto, igual yo, y todo estaba en contra. Nos había un acta de los decretos que nos era contraria. Teníamos una orden de muerte sobre nuestra cabeza, igual que Jabes. Pero él se sobrepuso a eso con la ayuda de Dios. Hoy tú también
Dios te vio con ojos de amor, con ojos te rescató y ahora te ha puesto en una posición de bendición. Tan bendecido eres tú, fíjate bien, ni siquiera estás por ser bendecido, sino que ya eres bendecido, y tan bendecido eres que Dios decidió sentarte juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cómo te atreves ahora a decir Dios te bendiga? No, tú ya eres bendecido con toda bendición. Pero hay quienes que todavía no han recibido esta bendición, y la única forma, fíjate bien, no es portándose bien, no es cumpliendo la ley. La única forma es recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador, nacer de nuevo, y entonces serás bendecido con toda bendición y serás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, si hay alguien esta noche que hoy quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador, bueno, pues yo voy a orar para que tú de ahora en adelante seas un bendecido de Dios. Y si hay alguien que quiera reconciliarse, que quiera renovar sus votos, que quiera renovar su pacto con Dios, pues también puede repetir esta oración conmigo. Oremos. Amante Padre, en esta hora, maravilloso Señor, bendecimos la vida de cada uno. Hoy declaramos que recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo que venga hoy sobre nuestra vida, que perdones todos nuestros pecados y que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, maravilloso Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Así que hasta el día de mañana a las 6 por el Zoom. Que el Señor siga abriendo los cielos y que siga prosperando a cada uno. Les amo en el Señor. Bendiciones para toda la familia.